La mesa estaba servida, la casa olía a tamales y pozole, y en la puerta de Coyoacán las luces de papel proyectaban sombras que parecían manos antiguas apoyadas sobre los marcos. Una madre millonaria sorprendía a sus gemelos con una cena, pero el gesto más increíble no fue la comida. Valentina afinó la servilleta una vez más, como si pudiera ordenar también las piezas desordenadas de su vida con ese mismo gesto. El mantel blanco contra el piso de madera, la cristalería que había comprado cuando ya no tuvo que pensar en el precio, los centros de mesa discretos, pensados para que nada robara protagonismo a los platos. Todo impecable, calculado, y sin embargo, debajo de la mesa, en la base de su estómago, algo vibraba con la misma insistencia con la que, años atrás, la necesidad la empujó fuera de esa casa de barrio que aún guardaba dibujos infantiles pegados con imanes en la nevera. Desde la ventana se veía la calle empedrada, el puesto de flores que abría por la mañana en la esquina, la fachada de la vecindad, donde crecieron Nicolás y Sofía entre regaños y cantos de radio. Dentro, el aire estaba tibio gracias al vapor de los tamales. Fuera, la ciudad respiraba con su ritmo antiguo y fresco. Valentina cerró los ojos por un segundo y dejó que el olor la transportara. Había conseguido muchas cosas: clientes, expedientes ganados, nombres grabados en placas de edificios. Aún así, la palabra que más le pesaba no figuraba en ninguno de esos logros: hermano. El timbre sonó y el sonido corto rompió la concentración. Valentina abrió la puerta para recibir a don Mateo, un vecino que había sido mucho más que eso, guardián de su infancia, testigo de crisis y fiestas pequeñas. Llegó con una bolsa de papel en la que asomaban hojas de maíz y un gesto honesto de complicidad. Traía una olla de tamales envueltos como quien trae un fragmento de casa. Olía a masa y manteca, a salsa verde y a recuerdos compartidos. «Pensé que no te vendría mal algo de barrio», dijo don Mateo, apoyando la bolsa en la mesa. «No hay cena sin tamales, Valen». «No en Coyoacán». Ella le sonrió con una mezcla de gratitud y nervio. Lo invitó a sentarse. Don Mateo miró la mesa, los arreglos, y entrecerró los ojos con la curiosidad de quien, a veces, mide la distancia entre lo que alguien fue y lo que ahora es. Los gemelos entraron al comedor como dos meteoritos domésticos. Nicolás con una caja envuelta en papel de dinosaurios, Sofía con un dibujo doblado que sostenía como un tesoro. Tenían 11 años, la edad en que todo puede dramatizarse con la fuerza de lo absoluto, promesas, reproches, descubrimientos. Nicolás dejó la caja en la mesa y no despegó la mirada de su madre. Sofía, más cautelosa, buscó el imán de siempre en la nevera donde estaba pegado el trazo infantil de una familia con 4 manos exageradamente grandes. «Mami, huele increíble», dijo Nicolás antes de sentarse. «¿Qué trajiste? ¿Uno de esos tamales gigantes?» Valentina rió bajo, un sonido breve que intentó ser ligero. Allí, en esa risa, había años de decisiones comprimidas, noches de trabajar hasta tarde, cenas canceladas, cumpleaños pasados por teléfono. Había también la decisión más dura, la que había moldeado su ascenso: dejar atrás a Javier. Había pensado que el dinero borraría las huellas de la pobreza, que con éxito podría borrar vergüenzas, pero el dinero no borra los huecos que dejan las ausencias. Los huecos solo se rellan con presencia, y la presencia no se compra. La cena comenzó como cualquier celebración de cumpleaños casera, en la que el lujo intenta ponerse al servicio de la calidez. Platos tradicionales, risas que buscan no sonar forzadas, anécdotas pequeñas de la escuela. Don Mateo contó un episodio tierno
de cuando los 3 niños habían jugado a construir una casa de cartón en el pasillo de la vecindad. Valentina sonrió, y por un instante la casa en su memoria fue esa casa improvisada, con latas como chimenea y una radio de pilas como orquesta. En la cocina, Valentina miró uno de los dibujos de Sofía, que por costumbre había decidido exhibir en el refri de su apartamento lujoso. 2 figuras sonrientes, una con el cabello corto, otra con el cabello más largo, una línea ondulada que parecía un río entre ellas. Su pulso se aceleró. Nicolás, curioso, notó su silencio y se inclinó hacia ella. —¿Estás bien, mamá? —preguntó con la sinceridad aguda de los que aún no saben disfrazar preocupaciones para cuidar a los adultos. Ella respiró profundo, contó hasta 3 en voz baja y dejó que la verdad, por primera vez en mucho tiempo, asomara con la honestidad de una lámpara que se enciende en una habitación oscura. —Hay algo que necesito decirles —comenzó, y su voz tuvo la firmeza de quien ha practicado la frase durante noches enteras. No solo los traje a cenar porque cumplen años. Hay alguien que he encontrado y quiero que lo conozcan. El silencio cayó sobre la mesa con la densidad del caldo en la olla. Don Mateo dejó de mover la cuchara. Nicolás dejó la servilleta a medio doblar. Sofía frunció el ceño como si intentara leer un mapa donde no sabía si existía camino. —¿A quién? —preguntó Sofía con la mezcla de temor y derecho propio que caracteriza a los cautelosos. Valentina sostenía la mirada de los dos. Había ensayado esa frase hasta volverla cierta, pero la certeza es un animal que cambia de tamaño al contacto de ojos ajenos. La verdad, aquella que había estado apelotonada detrás de su garganta por años, se dejó decir. A Javier, el nombre trajo un ruido sordo. Fue como una piedra lanzada en un estanque. Las olas no eran un espectáculo, pero los bordes se resonaron. Las palabras que siguieron no eran una explicación completa, solo el primer esbozo de una verdad que había esperado su oportunidad. Valentina habló de lo que fue antes, de la necesidad, de la opción que tomó de mudarse lejos, de la promesa que se hizo a sí misma para no dejar a sus hijos con la misma inseguridad. Habló sin dramatismos excesivos y sin minimizar el peso. Dijo que lo había buscado, que lo había encontrado y que, después de años, tenía la posibilidad de invitarlo, de explicarlo todo con la voz de quien había tomado decisiones. Nicolás frunció los labios y cruzó los brazos, una postura protectora que decía, «Si alguien te pertenece, mamá, te cuido». Sofía, por su parte, dejó que las preguntas le asediaran, primero un par, luego un abanico. ¿Por qué no nos lo dijo antes? ¿A dónde fue cuando se fue? ¿Es peligroso? Valentina respondió con paciencia, con la cierta urgencia de quien teme perder la oportunidad de reparar algo fundamental. No fue por falta de amor, dijo. Fue miedo. Pensé que llevándolos lejos les daba una vida mejor. Pero con los años me di cuenta de que no salvarnos a nosotros mismos me costó algo que no supe calcular. La posibilidad de amar a otros que siguen siendo parte de nuestra historia. No dijo, porque no era el momento ni el lugar para ciertos detalles, que la ciudad y el trabajo la habían moldeado de maneras que antes no imaginaba. No contó las noches en que, sola, después de un juicio, lloró por no haber sabido cómo sostener todo. No escudó sus silencios en justificaciones, los reconoció como ese muro que levantó para protegerse y que, con el tiempo, se transformó en una prisión que no sólo la había contenido a ella, sino que había alejado a quienes más quería. Don Mateo se inclinó hacia adelante,
La voz se le quebró apenas. No era fácil ver a la niña de la vecindad convertida en la mujer que ahora hablaba con voz templada, pero a la vez cargada. Él conocía a Javier de hace muchos años. Lo había visto correr por la colonia, lo había oído cantar sin afinar, lo había visto perder y ganar en la misma medida que la vida marcaba. No quiso juzgar, simplemente asintió con suavidad, como quien da permiso para que la verdad se despliegue. Si vienes con la intención de reparar, tienes que ser clara con ellos, dijo don Mateo. Los niños necesitan seguridad, no cualquier gesto vale. Valentina sintió el subidón de una responsabilidad que no le era desconocida. Había esperado este momento de muchas maneras, imaginando una conversación fría y veraz, o bien una escena grandiosa donde el pasado se humillara y el presente se exhibiera triunfante. Pero la realidad pedía delicadeza. Los niños ya habían percibido, por instinto, la fisura. La pregunta de Sofía no era sólo por Javier, era por la persona que su madre podía ser, por los lugares que su madre dejaba al abrir la puerta. «Lo sé», contestó Valentina. «No quiero que nadie salga lastimado, por eso necesito hacerlo bien». La cena continuó, pero con otra calidad. Las risas eran ahora más cuidadosas, como si cada uno midiera su intensidad para no quebrar algo que empezaba a repararse. Las conversaciones derivaron en anécdotas pequeñas que suavizaban el filo de lo que había sido el silencio. Nicolás habló de un proyecto de ciencias. Sofía mostró su dibujo, que Valentina colocó en medio de la mesa como un talismán. Don Mateo sacó de su bolsa unos tamales extra, y al servirlos habló de un tiempo en que todos eran jóvenes, y los problemas parecían resolverse con una canción y una mano amiga. Valentina, mientras tanto, repasaba en la mente la logística moral. ¿Cómo presentar a Javier sin idealizarlo? ¿Cómo darles a los niños las herramientas para cuidarse sin convertir la secuencia en una lección amarga? Había pensado en varias estrategias. Una, la más práctica, era contar la verdad por etapas, creando un marco de seguridad. Hablar primero de los errores, luego de las razones, y siempre presentando un plan concreto de pasos que todos podían aceptar. Otra, la que más temía, era que los gemelos la rechazaran por la decisión que los había dejado sin ese tío que nunca conocieron. A mitad de la cena, cuando el pozole humedecía las servilletas y la conversación había recuperado cierta calma, Valentina tomó un sobre que había escondido en su bolso. No fue teatral. El sobre era, en sí, un objeto de simpleza. Papel blanco, bordes lisos, sin firmas ostentosas. Dentro había una carta. No era la carta de expiación absoluta. Ella no creía en absolutos, sino una nota donde Javier manifestaba su deseo de conocerlos, su arrepentimiento por las ausencias y su voluntad de asumir pasos concretos para reincorporarse, paso a paso, a la vida familiar. Valentina la había leído varias veces y le había parecido, cada vez, una oportunidad y un riesgo. «Encontré una forma de hacer esto», dijo, y abrió la carta para mostrar solo una línea, no por secreto, sino por respeto a la privacidad de Javier. Él escribió que quiere intentar cambiar y propuso, miró a Nicolás y a Sofía, un compromiso: visitas programadas, terapia familiar si lo ven necesario y una prueba de constancia antes de cualquier otra cosa. Nicolás miró la carta como quien observa un mapa a medio dibujar. Sofía repitió la palabra constancia en voz baja, como si tratara de entender cuántos días hacen falta para que una persona deje de ser la suma de errores y empiece a ser un nombre confiable. «¿Y por qué ahora?», preguntó Nicolás.
Sus manos estaban crispadas alrededor de la servilleta. Su protección se manifestaba en pequeñas mandíbulas apretadas. Valentina buscó la manera más honesta de decirlo, que la vida a veces da segundas oportunidades, que las decisiones son caminos y que a veces hacía falta un paso adelante para recomponer el mapa. Lo busqué porque lo necesitaba, confesó, y porque, si lo vuelvo a invitar a nuestras vidas, quiero hacerlo con reglas claras. No voy a permitir que nadie entre y salga sin responsabilidad. Ustedes estarán siempre primero. La promesa flotó en el aire, sosteniéndose con la fragilidad de quien la pronuncia y la fuerza de quien la ha meditado. No fue garantía de nada. Fue el primer movimiento para deshacer un nudo que durante años había dejado a la familia en tensión. Sofía se limpió una lágrima escondida y acercó el dibujo que había traído. Lo colocó junto a la carta, como si el arte pudiera ayudar a trazar los límites entre el pasado y el futuro. Don Mateo, mirando la escena, añadió un refrán antiguo que le sonó a todos. Las puertas se abren mejor si se engrasaron antes. Era un recordatorio práctico. El reencuentro exige trabajo diario, no un acto único. En ese momento, el teléfono de Valentina vibró sobre la mesa. Ella lo miró con la calma de quien había esperado esa vibración y la inquietud de quien no se siente lista para responder. No era un mensaje cualquiera. Era la línea que conectaba el presente con el pasado que ahora tambaleaba en la puerta. Nicolás, que desde niño aprendió a escuchar las respiraciones de su madre, percibió su pausa y se inclinó inclinado hacia ella. ¿Es él? Preguntó con la urgencia de quien está dispuesto a interponer su cuerpo para que las cosas sean seguras. Valentina dejó la mano apoyada sobre la mesa, sobre la superficie lisa y fría, como quien busca anclaje. Miró a sus hijos. Vio en Nicolás la sombra de su propia firmeza cuando era joven. En Sofía, la prudencia que alguna vez la salvó de errores infantiles. Miró a don Mateo, que asentía en silencio, dándole permiso con la mirada. Y miró el teléfono, con su pantalla iluminada por el nombre que había esperado, Javier. Sabía que la decisión de atender no sería el final de nada. Sabía que del otro lado de esa llamada podía llegar arrepentimiento verdadero o explicaciones vacías. Podía llegar el inicio de una reconstrucción o el primer paso hacia otra decepción. No obstante, no contestar ya no era una opción. Había algo más fuerte que el miedo, una especie de justicia mínima que exigía que la verdad tuviera voz frente a quienes la merecían. Tomó aire. Antes de tocar la pantalla, alineó sus pensamientos en frases que fueran simples y precisas. Seguridad para los niños, reglas claras, responsabilidad comprobable. Ese sería su marco. Apretó el botón para responder. El teléfono emitió un sonido breve. La voz del otro lado entró en su vida como un timbre que atraviesa muros y abre ventanas. Valentina dejó que el primer intercambio fuera solo un reconocimiento mutuo. Su nombre, su voz, la confirmación de que era él y no una sombra. Su pulso tembló un poco cuando pronunció el nombre de sus hijos en voz alta, como si nombrarlos los convocara a un terreno más firme. «Hola, Javier», dijo ella. «Estoy aquí con Nicolás y Sofía. ¿Estás listo para hablar?» La llamada percibida, el latido paralelo de la mesa y el tamborileo tenue en la cocina, todo concentró la atención en un punto fino. No era el momento de grandes declaraciones. Era el momento de decir, simplemente, que la puerta se abría con condiciones y que la cena de cumpleaños era, en cierta manera, el escenario elegido para pronunciarlo. Desde la cocina,
El vapor del pozole ascendía en espirales que se deshacían con el calor. En la sala, las voces consideradas bajaban de volumen, no por vergüenza, sino por respeto a lo que estaba pasando. Un par de segundos bastaron para que la voz de Javier llegara, cargada, con un timbre que había envejecido en la distancia, y para que Valentina detectara en ese primer saludo la mezcla de arrepentimiento y esperanza que había leído tantas veces en sus cartas. «Valen», dijo él, y la palabra sonó como la confirmación de algo que había tenido que esperar. «Gracias por llamarme». Ella oyó la emoción contenida. No quiso dramatizar ni ofrecer clemencia sin medidas. El gesto increíble del título de la noche no sería un acto heroico, sino un gesto de apertura calibrada. La cena era el espacio donde la vulnerabilidad se convertiría en un contrato visible. Pero mientras la voz de Javier completaba la frase, la tensión aumentaba. Los gemelos, oyendo el nombre por primera vez en ese contexto, se acercaron un poco más a la mesa, como si su presencia pudiera ser la muralla que protegiera la conversación. Valentina tomó una decisión que había planeado en silencio. Dejaría que la primera llamada sirviera para escuchar, no para juzgar, para establecer la forma de acercamiento, no los términos finales. El plan era simple: pasos graduales, compromisos comprobables, visitas bajo supervisión y, sobre todo, un respeto absoluto por los ritmos de los niños. Nada de promesas etéreas, todo con plazos y señales visibles. «Si estás dispuesto», dijo Valentina con la claridad que la profesión le había dado, «nos gustaría que vengas a la casa la próxima semana. Primero una visita corta. Después veremos juntos si podemos avanzar. Pero quiero que quede claro: la confianza se gana con hechos». Hubo un silencio al otro lado de la línea que sonó a respiración profunda y a alivio contenido a partes iguales. Javier respondió con gratitud y con la humildad de quien sabe que no basta hablar para reparar. Gustó en su voz la disposición a cumplir. Valentina sintió entonces un peso hacerse más liviano, no porque las consecuencias desaparecieran, sino porque por fin el mapa tenía una ruta marcada. Mientras colgaba, con el teléfono todavía caliente entre las palmas, miró a sus hijos. Nicolás tenía las manos entrelazadas. Sofía sostenía su dibujo como un amuleto. Don Mateo sonreía con los ojos húmedos. La mesa, con sus platos ya vacíos por la porción de tamal que todos compartieron, parecía una plancha tectónica a punto de ajustar su posición. Entonces, en el instante justo después de la llamada, Valentina metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño objeto que llevaba consigo, no por pose, sino por necesidad. Un anillo, no de joya, sino uno sencillo que había pertenecido a su madre. No lo mostró como prueba ni como símbolo dramático. Lo dejó sobre la mesa frente a los gemelos y dijo, con la voz baja, que si decidían aceptar este proceso, lo harían como familia, con reglas y con tiempo. «No prometo finales», agregó, con esa honestidad sobria que la hizo madre y profesional a la vez. «Prometo empeño, y que ustedes serán la prioridad. Si en cualquier momento sienten que algo no está bien, me detendré». Sofía asintió lentamente. Nicolás tembló un poco y después se relajó. Había algo en esa promesa, en la carta que había mostrado antes, en la voz que había atendido al otro lado del teléfono, en el anillo sobre la mesa, que, más que resolver, abría una puerta que necesitaba ser calibrada con paso firme. La noche en Coyoacán continuó con conversaciones más cortas, con lavavajillas que se encendieron como música de fondo, con risas pequeños que se permitían cruzar el comedor. Pero en el centro de todo
quedó la sensación de que algo había empezado. No era un cierre. Era el primer movimiento de un proceso que podía sanar o fallar según cómo se cuidara. Valentina lo sabía. Por eso, cuando al final de la velada se levantó para recoger los platos, lo hizo con la serenidad de quien ha dado el paso más difícil, admitir que el pasado la alcanzaba y ofrecer a sus hijos la oportunidad de decidir. Mientras guardaba la cristalería, pensó en las paredes, no en las que separan las habitaciones, sino en las que había construido alrededor de sí misma. Eran muros con nombre y fecha. Los había levantado para protegerse, pero ahora los veía como obstáculos que necesitaban reparación. Abrir una puerta no era solo un acto de valentía, era también un compromiso de mantenimiento. Había que pintar, engrasar las bisagras, asegurar los seguros. Esa noche, cuando apagó la luz del comedor y dejó que la penumbra reclamara los rincones, supo que el gesto más increíble no había sido la mesa ni los tamales, ni siquiera la llamada. Fue, más bien, haber tenido la voluntad de convertir una cena en un contrato de reparación. Fue decidir que, finalmente, la familia que había elegido no sería una suma de éxitos y silencios, sino un trabajo cotidiano de presencia. En la penumbra, antes de subir a su cuarto, dejó sobre la mesita el sobre con la carta de Javier. Lo colocó junto al dibujo de Sofía, como quien deposita un mapa y una brújula en la misma mesa. No para leerlos y olvidarlos, sino para usarlos cada día. Afuera, Coyoacán respiraba tranquilo. La farola de la esquina seguía encendida. Dentro, Valentina dejó la puerta entreabierta, no por descuido, sino como una señal. La próxima semana habría un visitante que tocara el timbre y que, si todo marchaba bien, empezaría a aprender a ser parte de nuevo. La noche aguardaba, con la promesa de que las palabras dichas en la mesa encontrarían su eco en actos por venir. Valentina subió las escaleras con la sensación de haber empezado algo que no sabía si podría terminar, pero que ahora, al menos, existía en el mundo real, un intento de reparar, una mesa tendida, una carta y, más importante, la decisión de sostener a sus hijos por encima de sus miedos. Si esta historia te está tocando, suscríbete para escuchar más relatos que hablan de familia, decisiones y segundos intentos. La semana que siguió se desplegó con la lentitud precisa de quien arma algo frágil. Valentina convirtió su agenda, esa que normalmente contenía audiencias y citas inamovibles, en un mapa de responsabilidades domésticas. Una casilla para llamadas con el terapeuta que ella misma encontró por recomendación de don Mateo, otra para revisar las propuestas de visitas, más una fila entera dedicada a enseñar a sus hijos a poner nombres a sus dudas sin que la palabra abandono se convirtiera en sentencia. No quiso improvisar nada. Había aprendido en tribunales que las promesas sin cláusulas son bonitas hasta que el expediente se abre y revela contradicciones. Así que ideó, con la misma atención con la que estaba acostumbrada a redactar un acuerdo, lo que definió en su cuaderno, las reglas claras. Las escribió en términos sencillos, en la letra que los niños podían leer. Visitas cortas al principio, siempre con un adulto presente. Si cualquier cosa nos hace sentir mal, todo se detiene. Javier aceptará asistir a las sesiones que acordemos. Si promete, mostrará trabajo o acciones diarias que prueben constancia. No era una cláusula legal, lo sabía, pero era un pacto moral, un andamiaje para que los pasos no quedaran a merced de la buena voluntad ajena. En casa, la preparación tomó formas menos profesionales y más de humanidad. Con los niños practicó un pequeño guión, qué preguntar si les parecía necesario, cómo pedir un tiempo fuera si algo los aterraba,
cómo decir no sin herir. Fueron ejercicios simples, que para ella fueron un modo de devolverles la agencia que temía haberles arrebatado con sus decisiones de años atrás. Nicolás se mostró decidido a elaborar una palabra de bienvenida. Sofía prefirió escribir una lista de límites. Sus manos infantiles eran ya manos que protegían. Eso la obligó a no dramatizar y a no fingir soluciones rápidas. Don Mateo fue, en esos días, un puente constante. Ayudó a buscar un cuarto cercano y sencillo, donde Javier podría quedarse las primeras semanas. No era la casa de Valentina, sino un lugar neutral, con la ventaja de estar en la misma colonia. Fue don Mateo quien dijo, sin adornos, que la buena voluntad tiene que verse en actos pequeños. Llegar a tiempo, no desaparecer sin aviso, mostrar interés por los niños. Javier, por su parte, siguió enviando cartas breves, que Valentina guardaba como pruebas de que su intención no era un arrebato. En algunas cartas describía sus mañanas buscando trabajo. En otras, hablaba del miedo que le daba presentarse y no ser creído. Cada carta era una hebra que, si se tiraba con cuidado, podía tejer nuevamente una tela. Valentina no dejó de sentir miedo. Había noches en las que le costaba conciliar el sueño, porque imaginaba a sus hijos coloreando un espacio donde no sabían si había un adulto o un fantasma. También se enfrentó a su propia vanidad, la idea de que su éxito la protegía de cualquier pérdida sentimental. Tuvo que aceptar que el éxito, aquella colección de diplomas y clientes, no reparaba ciertas rupturas. Las reparaciones pedían tiempo, atención y la posibilidad de ser vulnerables sin que aquello significara degradación personal. La primera visita programada tuvo la discreción de una escena cotidiana. Javier llegó 5 minutos antes, con las manos limpias y una bolsa con pan. No trajo regalos grandes ni promesas espectaculares. Se presentó a la puerta del cuarto que don Mateo le había conseguido. Se le vio ordenar el pequeño lugar con cuidado, colgar la camisa que llevaba con la misma delicadeza con que alguien cuelga sus posibilidades. Valentina lo observó desde lejos, con la medida profesional del juicio y la medida humana del miedo. No hubo abrazos grandilocuentes. Hubo una conversación breve con el vecindario para confirmar horarios, una verificación de que tenía teléfono con batería y que sabía el nombre del terapeuta. El primer encuentro oficial entre Javier y los niños fue corto y supervisado. Valentina organizó un paseo por la plaza, una salida pensada para que el entorno ayudara a que la conversación no se volviera un interrogatorio. Las hojas de los árboles en Coyoacán movían sombras en el suelo. Había la brisa que parecía limpiar expectativas. Javier caminó con pasos que tenían la torpeza de quien recompone un mapa. Saludó a Nicolás con la seriedad de una persona que comprendía la fragilidad de la confianza. A Sofía le ofreció de forma vacilante una figurita de madera que había hecho él mismo en algún trabajo temporal. No era un objeto valioso. Era, sin embargo, la prueba tangible de que había utilizado tiempo para fabricar algo solo para ellos. Los gemelos lo miraron como si evaluaran si esa pequeña forma tenía el peso de una disculpa o si era un intento de comprar afecto. La decisión se tomó entre miradas y silencios. Tomaron la figurita, la tocaron, la pusieron en la mochila de Nicolás, y ninguno de los tres habló de grandezas. A partir de allí, la reconstrucción se alimentó de acciones pequeñas y de rutinas que Valentina vigiló como si fueran un bien frágil. Javier cumplió con la terapia que se le pidió. Si una mañana no tenía trabajo formal, ofrecía colaborar en el cuarto del vecindario pintando la reja o cuidando el puesto de flores de la esquina por unas horas. La constancia no llegó de una sola vez, pero llegó en gotas. Mensajes a la hora acordada,
pequeñas visitas al mercado, preguntas sobre la tarea de los niños. Valentina lo vigiló. Claro, su ánimo jurídico le impedía dejar que la buena voluntad fuera una especie de prueba sin efectos. Pero en las reuniones con el terapeuta fue perceptible cómo el hombre que había vivido a la intermitencia aprendía a decir «no sé» y luego a explicar que su ausencia había sido una mezcla de vergüenza, miedo y falta de herramientas. Hubo retrocesos. Una tarde, Javier no apareció a la hora convenida y ella sintió que el viejo abismo de abandono resurgía con fuerza. Nicolás se cerró durante 2 días. Sofía escribió una página entera en su cuaderno preguntando por qué a veces los adultos no podían cumplir. Valentina sintió culpa y rabia a partes iguales y se permitió llorar 1 hora en el baño antes de salir a la sala y explicar qué había pasado, que a veces los adultos también fallan y que la oportunidad radica en si vuelven o no. Fue una lección amarga, pero honesta. Decidieron que el punto de no retorno sería si Javier no se comunicaba por más de 3 días, sin causa justificada. Era un límite claro, y era una forma de decir a los niños que su seguridad no sería negociada. Las cenas de esa semana fueron ensayos y no siempre resultaron. Valentina invitó a Javier a cocinar una noche con los niños. El hombre llegó con una receta aprendida de memoria y manos torpes para partir el chile. Sofía se encargó del postre. Nicolás arregló la mesa con la disciplina que ya era suya. La comida salió sin ostentación, con fallas y risas que ayudaron más que 1 hora de conversación. En la mesa, Javier contó un episodio de su infancia que resonó en los niños. Cómo una vez, siendo adolescente, vendió sus zapatos para comprarle a su madre un pedazo de tela para arreglar una falda. No usó ese relato para pedir clemencia. Lo usó para explicar que las decisiones que tomó no fueron por falta de amor, sino por una mezcla de supervivencia y errores. El relato fue suficiente para que los gemelos comprendieran un poco más la textura humana detrás del nombre Javier. Cada paso que él daba requería también de la renuncia de Valentina a una parte de su orgullo. Había veces en que su instinto la empujaba a protegerlos a toda costa mediante la distancia, otras a creer que su apoyo incondicional curaría cualquier falla. La negociación consistió en aceptar que la protección exige medidas y que la prueba de cariño no era el veto absoluto ni la entrega sin límites, sino el equilibrio entre ambas. Fue en ese trabajo de equilibrio que Valentina encontró, paradójicamente, alivio. Dejar de intentar resolver todo solo con su cartera y su horario, y entrar en un terreno donde la ternura debía acompañarse de señalizaciones claras. La semana previa a la cena con Javier, definitiva estuvo marcada por una reunión en la que participaron todos, los niños, don Mateo, el terapeuta y, por supuesto, Javier. Valentina preparó la mesa como si fuera una especie de corto general de lo que sería la vida si todo marchara bien. Servilletas en su lugar, dibujos de Sofía en evidencia, la figurita de madera en un lugar visible. No era teatralidad, era la confirmación de que la confianza también se estructura en lo cotidiano. El terapeuta propuso un ritual sencillo. Cada uno diría en voz alta una expectativa y un miedo. Empezó don Mateo con su voz de barrio que suena a verdad. Espero que haya trabajo y que este lugar siga siendo seguro. Temo que volvamos a repetir viejos patrones. Nicolás dijo con firmeza que esperaba que Javier llegara siempre a las fechas prometidas y que temía que su mamá volviera a sufrir si algo salía mal. Sofía habló de claridad. Esperaba conocer el pasado sin que le doliera
y temía que a su madre le costara elegir entre protegerlos y perdonar. Cuando le tocó a Javier, articuló palabras que parecían pesadas y aún así honestas. Espero poder ganar un lugar en la vida de ustedes. Temo que mi historia pese más que mis actos de ahora. Al terminar, Valentina sostuvo la mano de sus hijos y la mano de Javier por un instante, en un gesto que fue más simbólico que cualquier discurso. Fue una señal. Estaban dispuestos a aprobar, pero bajo condiciones. Firmaron en la mesa no un contrato legal, sino sus propios acuerdos con lápiz y hoja, horarios de visita, regla de comunicación, terapias, pequeños trabajos o tareas para demostrar constancia. No fue un acto solemne. Fue, sin embargo, un documento que cada uno guardó en su bolsillo, como quien lleva una linterna por si la noche se cierra. La cena con Javier, programada para una noche de domingo, tuvo la carga de un acto público íntimo. Valentina la organizó con la misma mezcla de pulcritud y temblor que la había caracterizado siempre: tamales, pozole, el dibujo de Sofía en la nevera y las luces de papel en el patio que dibujaban sombras de manos en las paredes. El vecindario supo que esa noche era importante. Algunos miraron desde la acera con la curiosidad respetuosa de quien sabe que la vida ajena a veces contiene lecciones. Javier llegó puntual, con ropa limpia y con una mochila donde llevaba su carta final, la que había ensayado y reescrito muchas veces. Tenía las manos menos temblorosas que en su primera visita. Había adquirido una especie de compostura humilde. No parecía pedir permiso para entrar. Más bien parecía ofrecerse como algo en construcción. El momento en que abrió la puerta, la casa contuvo el aliento. Valentina lo miró, no con la distancia de la superioridad, sino con la atención de quien aún no sabe si la promesa se cumplirá. Los niños, que habían rehecho mentalmente preguntas y respuestas, lo miraron como si evaluaran si estaba hecho de carne humana o de intenciones. No hubo abrazo inmediato. Las primeras frases fueron de protocolo, saludos, cortedad que se transformó en charla leve, pequeños comentarios de don Mateo sobre el clima que desarmaron la tensión como quien suelta un hilo. Al momento del brindis, Valentina se levantó con una taza de chocolate caliente para los niños y una copa pequeña para Javier. No ofreció copas grandes ni gestos ostentosos. Sabía que la sutileza podía ser más honesta que la pompa. Se acercó a la mesa con el sobre que había guardado desde la primera cena y con el anillo que había puesto allí la noche anterior, la pieza sencilla de su madre. No lo dijo como un ultimátum, lo dijo como una propuesta simbólica, una forma de ver si lo que se prometía podía sostenerse. «Hoy no se celebra un final», dijo Valentina con voz clara. «Celebramos, si estarán de acuerdo, el inicio de un trabajo. No prometo que sea fácil, pero sí prometo honestidad». La frase fue un corte limpio. No era una absolución ni una condena. Fue un marco. Javier tomó la palabra con una voz que había aprendido a templar. No buscó excusas. No terminó ninguna de las frases con que había planeado impresionar. Habló de su culpa, sí, pero con la sobriedad de quien ya había hecho el camino de la vergüenza y ahora intentaba dar pasos que fueran mensurables. Habló de las noches en que pensó en tocar la puerta y no lo hizo por miedo a encontrarse con la mirada de quienes habían sido su familia y a sentirse pequeño. Habló de la figurita de madera que había traído, de cómo la hizo pensando en que tal vez, algún día, la entrega sería una prueba. Habló de su disposición a trabajar y del plan que había para el cuarto que le habían ofrecido. 1 semana al mes allí para empezar, después más si los acuerdos se respetaban. Hubo preguntas duras.
Nicolás le preguntó por una tarde que recordó vagamente, una tarde en que esperaba que alguien lo recogiera de la escuela y nadie vino. Sofía le preguntó cómo podía estar seguro de que no volvería a irse. Javier respondió sin dramatizar. No buscó una excusa, ofreció un plan. Puedo dejarles mensajes cada día. Llegó a sus actividades. Si algún día siento que quiero irme, pediré ayuda antes de actuar. La respuesta no borró la experiencia pasada, pero dibujó una propuesta de responsabilidad. Valentina miró a sus hijos y vio en sus ojos la batalla entre el deseo de proteger y la posibilidad de perdonar. Llegó el momento del gesto simbólico, ese que tantas veces se idealiza en una escena cinematográfica y que en la vida real suele ser mucho más simple. Valentina tomó el anillo y lo puso dentro de la palmita de Javier, sin dramatismo, como quien entrega una llave. Dijo: «Esto no es una absolución, es una promesa visible. Si aceptas cuidarlo como cuidarás de sus tardes contigo, entonces será un recordatorio de lo que elegimos hoy». Javier lo tomó con reverencia. No se lo puso en el dedo ni lo mostró como trofeo. Lo sostuvo, lo miró y dijo, con una voz pequeña que se permitió ser humana: «Lo llevaré cerca para no olvidarme de cuánto me costó llegar hasta aquí». Entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó de su mochila un sobre doblado. Era una carta dirigida a los niños. No estaba destinada a la madre sino a los hijos. En ella, con una letra temblorosa y honesta, escribía recuerdos sin adornos y promesas sin ficciones. Les agradecía por la paciencia que no habían pedido y pedía permiso para estar a su lado con pasos pequeños. Les dejaba una propuesta. Se comprometía a estar presente 3 veces por semana en actividades que ellos eligieran, empezando por llevar a Nicolás a su partido de la escuela y acompañar a Sofía a su exposición de dibujos. Fue un acto que se sintió más grande que un discurso. Fue la negociación concreta de afecto por actos. Los niños lo leyeron. La voz de Sofía, al final, se quebró. No hubo un abrazo explosivo. Javier se inclinó y ofreció el sobre a cada uno, como si los reconociera en su pequeñez y grandeza. Nicolás, que había aprendido a proteger, fue el primero en levantar la mirada y, con la fragilidad que no esperaba, dijo: «Podemos empezar probando. Si no cumples, hablamos». Fue un acuerdo escueto, y en esa escueta frase había tanto poder como una promesa larga. La cena siguió con conversaciones que tantas veces se parecen a un tejido lento, intercambios de historias cotidianas, preguntas sobre la escuela, anécdotas de la colonia. No faltaron los silencios, esos que funcionan como costura entre puntadas. El gesto increíble de la noche no fue un acto espectacular, sino la suma de condiciones: el compromiso escrito, el anillo entregado como recordatorio, las reglas que se pusieron como límites claros y la figura de don Mateo que, desde un rincón, sonreía con la ternura de quien ha visto a muchas familias intentar volver a serlo. Al terminar, cuando las luces de papel proyectaban sombras que parecían manos antiguas apoyadas sobre la pared, Javier se ofreció a recoger los platos. No lo hizo por heroísmo, lo hizo como una manera de participar en lo doméstico, de ser visible en tareas sencillas. Valentina lo miró recoger y sintió, por primera vez desde que decidió invitarlo, que ese hombre no era únicamente una ausencia con nombre, sino alguien que se estaba disponiendo a la labor más difícil, de mostrar constancia en lo cotidiano. La noche no cerró con abrazos ni con la palabra perfecto. Cerró con la mesa recogida lentamente, con la figurita de madera colocada junto al dibujo de Sofía, con el anillo guardado en un cajón que Valentina cerró con cuidado. Salieron a la calle
y el aire fresco de Coyoacán los recibió. Javier caminó un trecho con ellos y luego se despidió con la promesa de volver el próximo sábado. Se alejó sin vanidad, con la forma tranquila de quien entiende que el camino es por pasos. Esa misma semana hubo pruebas. Una llamada sin respuesta que terminó en explicación razonable. Una tarde en la que Javier apareció mojado porque había ayudado a recoger sillas en una fonda después de la lluvia. Otra en la que se presentó puntualmente para llevar a Nicolás al entrenamiento. La constancia existió a escala humana. No era un gaucho heroico del arrepentimiento. Era un hombre que iba haciendo su crédito con acciones pequeñas. Con el paso de los meses, algunas cosas cambiaron y otras no. Hubo días en que Valentina sintió alivio y días en los que una noticia mínima la hacía volver a temer. Había momentos en que Nicolás se afianzaba en la idea de tener a su tío cerca. Otros en que él recordaba pequeñas heridas pasadas y necesitaba reafirmaciones. Sofía siguió escribiendo listas, pero sus listas dejaron de ser puertas cerradas. Se convirtieron en mapas de lo que quería de un adulto que entrara en su vida. Valentina, por su parte, aprendió a pedir ayuda y a no medir el amor por la medida del sacrificio. El gesto increíble, al final, fue tan sencillo como decidir que los hijos estarían primero y que la redención no era un premio para quien la buscaba, sino un trabajo en equipo. Valentina no sostuvo que todo estaría resuelto. Por el contrario, abrió un camino estructurado para que la reconstrucción tuviera pasos claros: terapia familiar mensual, visitas escalonadas, actividades conjuntas, responsabilidades de Javier que incluyeran tanto la asistencia como el aporte, no necesariamente económico, al cuidado cotidiano. Un día, mientras guardaba el anillo en un cajón y se detenía a contemplar el dibujo de Sofía con esa mezcla de orgullo y reparo que caracteriza a los padres que han hecho cosas equivocadas con las mejores intenciones, recibió una nota breve. «Gracias por creerme, no la voy a desperdiciar», decía la letra de Javier. No era una garantía universal, era, sin embargo, otra gota. La historia que comenzó con un secreto pesado, ahora se enlazaba con actos que, si bien podían fallar, tenían más probabilidad de sostenerse por la claridad de los acuerdos y la voluntad compartida. Valentina comprendió que la riqueza no está en eliminar los problemas, sino en tener la disciplina para enfrentarlos con herramientas humanas, límites, diálogos y compromisos. Meses después, en una tarde de sábado en la que la plaza de Coyoacán estaba llena de niños en bicicleta y de vecinos que hablaban de pequeñas cosas, Nicolás y Sofía corrieron hacia una banca donde Javier les esperaba con 2 helados. La escena era casi cotidiana y, sin embargo, contenía una carga enorme, la posibilidad de que las cosas se arreglaran en la repetición de las acciones. Valentina los miró desde la ventana de su casa, sosteniendo una taza de café caliente, y no sintió alivio total ni alivio nulo. Sintió, en cambio, la calma de quien sabe que el trabajo es de todos los días. La última escena de esa fase no fue un cierre rotundo, fue un gesto simple que resuena más que cualquier conclusión. Una noche de fiesta familiar en la que, antes de cortar la torta por el cumpleaños de los gemelos, Valentina pidió la palabra. Se puso de pie y, sin solemnidad exagerada, dijo frente a la mesa: «No prometo un final perfecto. Prometo ser transparente y que ustedes serán la prioridad. Hoy, por eso, agradezco a quien decidió quedarse y a quienes eligen cada día cuidarnos». Extendió la mano hacia Javier y, sin hacer un acto teatral, puso sobre la palma su mano y la de los niños. Javier las tomó con respeto y suma. Fue el gesto increíble.
No un truco ni una solución mágica, sino la decisión pública y repetida de poner en marcha un proceso. En ese momento no se sintió la clausura de un dolor, se sintió la apertura de un camino. La familia no quedó completa de forma instantánea, quedó comprometida a intentarlo con medidas concretas. La historia cerró, en apariencia, con algo muy elemental. La mesa limpias, los platos lavados, una vecina que tocaba la puerta para felicitar, la figurita de madera en la repisa del cuarto de los niños. Pero lo que resonó fue otra cosa. La idea de que la reparación es un acto cotidiano, no un gesto aislado de grandeza. Valentina supo que el esfuerzo seguiría y que el orgullo a veces tiene que ceder para que la casa, la verdadera casa de lo afectivo, respire. Al final, cuando se quedó sola por un instante en el comedor que aún olía a pozole y tamal, apoyó la frente contra la ventana y miró la calle empedrada. No había certezas absolutas. Había, en cambio, una promesa con nombre y fecha. Las visitas estaban acordadas, las terapias programadas, la posibilidad abierta. La casa de Coyoacán respiraba con los sonidos de siempre. Voces de niños, radios, pasos. Valentina cerró la ventana con cuidado y dejó la puerta entreabierta, no por descuido, sino como señal de que las puertas bien cuidadas se mantienen abiertas para quienes muestran que pueden cuidar lo que entra. Si este relato te conmovió o te recordó algo de tu propia vida, comparte en los comentarios cómo enfrentarías un reencuentro así. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre la valentía de reparar, compártela con esa persona.